De la saga Terminator a Mentiras arriesgadas. Repasamos los trabajos más icónicos del actor austriaco. ¿Cuál es tu favorita? Bienvenidos a Cine en Casa. Hoy te traemos las 12 mejores películas de Arnold Schwarzenegger. Quédate hasta el final que esto se pone muy bueno. Antes de continuar, me gustaría que le dieras manito arriba al video y que te suscribas a mi canal para que no te pierdas mi contenido. Ahora sí, comencemos. Número 12. El último desafío. Ji-Won Kim, 2013. El Arnie tardío sigue siendo tan contundente y efectivo en el cine de acción como en sus inicios. Aunque bueno, quizás con menos músculo y con algunas emociones encontradas en el rostro, pero sigue siendo toda una estrella. Así lo demuestra en esta película de Ji-Won Kim, que encuentra a un villano patrio en Eduardo Noriega. La sinopsis es la siguiente. Atormentado por la culpa tras una operación fallida, el sheriff Ray Owens, interpretado por Schwarzenegger, deja su puesto en la división de narcóticos del Departamento de Policía de Los Ángeles para trasladarse a la tranquila localidad fronteriza de Somerton, Junction, donde el crimen no abunda precisamente. Pero esta existencia apacible se ve truncada cuando Gabriel Cortés, interpretado por Eduardo Noriega, el más destacado capo del narcotráfico del hemisferio oeste, efectúa una espectacular y sanguinaria huida de un convoy penitenciario del FBI. Número 11. Terminator 3. La rebelión de las máquinas. Jonathan Mostow, 2003. De algún modo, las notas de IMDb nos han colocado aquí esta tercera entrega, que si bien no es tan mala como la quinta, tampoco resulta muy fácil de disfrutar. Resulta que el sacrificio por el que lloramos en 1991 había sido en vano. ¡Venga ya! Aún así aquí la incluimos, siendo fieles a las votaciones del público, que casi siempre es sabio. La sinopsis nos muestra una nueva entrega donde arranca una década más tarde de aquel fatídico día que iba a ser el último para la humanidad. John Connor, interpretado por Nick Stahl, es ahora un joven solitario de 22 años, que de nuevo recibirá visitas del futuro. Por un lado del modelo TX de Terminator, interpretada por Kristanna Loken, dispuesta a concluir el trabajo que dejó pendiente el T-1000, y por el otro lado, el amigo del T-850, Arnold Schwarzenegger, o tal vez no tan amigo. Número 10. El último gran héroe, John McTiernan, 1993. John McTiernan nunca falla. Tiene esa capacidad de firmar películas icónicas, y aunque esta no estaría en lo más alto de la lista junto a otra de sus producciones, es una maravillosa cinta de aventuras con Arnold Schwarzenegger, siendo lo que siempre ha sido, una gran estrella de acción. En la sinopsis tenemos a Danny McGigan, es un ferviente admirador de Jack Slater, un héroe del cine de acción. Gracias a una entrada con poderes mágicos, consigue introducirse en la pantalla y vivir trepidantes aventuras con Jack. Todo se complica cuando los malos de la película le arrebatan la entrada y escapan al mundo real. Número 9. Perseguido. The Running Man. Paul Michael Glaser, 1987. Esta notable película distópica de Paul Michael Glaser, basada en la interesante novela El fugitivo de Richard Bachman, el seudónimo por aquel entonces de Stephen King, la imagen que pinta del futuro en 2017 es la siguiente. Aquellos que poseen una cantidad indecente de poder y recursos tengan acceso a los medios de comunicación, convierte a la sociedad en un círculo de la mentira y la manipulación. Desde luego, una de esas películas de ciencia ficción que parecen hablar del presente. La sinopsis es la siguiente. Estamos en el año 2019 y los Estados Unidos se encuentra bajo su primer gobierno totalitario. Arnold Schwarzenegger es el perseguido que huye para salvar su vida. Un carnaval mortal, futurista y en el que combaten para su supervivencia. Número 8. Plan de escape. Mikael Håfström, 2013. El cine de acción contemporáneo sigue siendo rico en creadores interesados por la innovación formal, pero la fiebre cultural por lo retro hace que la tendencia sea, más bien, el carrusel nostálgico. Plan de escape de Mikael Håfström tiene una textura y el desarrollo narrativo de un high concept nacido a mediados de los 90. Aunque acierta al fortalecer las virtudes actuales de dos cabezas de cartel, y encima tiene dos estrellas al frente como Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger. ¿Qué puede salir mal? Puede considerarse también una de las mejores películas de Sylvester Stallone. En la sinopsis tenemos a Ray Breslin, interpretado por Stallone. Es el máximo experto en seguridad penitenciaria. Deberá demostrarlo cuando, víctima de una conspiración, se encontrará entre preso en una cárcel a prueba de fugas. Ahí unirá fuerzas con otro preso, Emil, interpretado por Schwarzenegger, que le ayudará a vengarse y a escapar. Número 7. Comando. Mark L. Lester, 1985. Era su gran momento.
Poco a poco lograba pronunciar frases enteras en inglés y Mark Lester confió en el austriaco para que encarnase a John Matrix, un coronel retirado que se verá obligado a derrocar él solo a un ejército golpista para volver a estar con su Jenny. Maldito sea Bennett y sus sexys conjuntos. En la sinopsis tenemos a John Matrix, interpretado por Schwarzenegger. Él, ex líder de un grupo especial de operaciones, en la actualidad vive apartado del ruido de la ciudad, en medio de un bosque con su hija. Años atrás, la unidad de Matrix derrocó a un dictador de un país sudamericano y lo reemplazó por un presidente democrático, pero pasado algunos años, el dictador depuesto secuestra a su hija para obligarle a realizar una última misión: asesinar al actual presidente para ocupar de nuevo el poder. Número 6. Conan el Bárbaro, John Milius, 1982. El parecido de la cinta de John Milius con el héroe cimerio de Robert E. Howard deja mucho que desear, pero aún así descubrir el secreto del acero lleva siendo toda una aventura más de 30 años, ya sea por la magia de aquella época, por la maravillosa banda sonora de Basil Poledouris, o por ver al joven Jorge Sanz. Parece que los años no hacen sino mejorar este cuento de espada y brujería. En la sinopsis, en un mundo remoto, el pequeño Conan ve cómo un pueblo enemigo masacra a su familia. Es un niño que pertenece a una tribu primitiva grabada en su memoria los rostros de los guerreros que han exterminado a su familia, y a él lo han vendido a unos mercaderes de esclavos. Años después el joven se ha convertido en un forzudo y valiente guerrero. Número 5. Mentiras arriesgadas, James Cameron, 1994. Muchos sostienen que esta es la última gran película de acción, al menos de aquella que enmarcamos entre los 80 y 90. Otros incluso señalan que fue el fin de la carrera de James Cameron, obviando dos peliculillas que hizo después de que dinamitaron las taquillas por los siglos de los siglos. De un modo u otro, Schwarzenegger aprovecha como nunca una mezcla perfecta de secuencias vertiginosas y chistes bien elegidos junto a un sorprendentemente eficaz Tom Arnold, y lo que Jamie Lee Curtis que un par de minutos más y se hace con el protagonismo absoluto. En la sinopsis, el agente Harry Tasker, interpretado por Schwarzenegger, lleva una doble vida. Habla 6 idiomas, domina todas las formas de contraespionaje y es espía internacional de una agencia ultrasecreta del gobierno de Estados Unidos, encargada de la neutralización del terrorismo nuclear. Por razones de seguridad nacional, Harry oculta su verdadera profesión a Helen, interpretada por Lee Curtis, la mujer con la que se casó hace 15 años y que empieza a aburrirse del hombre que ella cree que es vendedor de ordenadores. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Número 4. Desafío total, Paul Verhoeven, 1990. Los relatos cortos de Philip K. Dick nos han dado más de una alegría en pantalla grande. Gracias a Paul Verhoeven pudimos disfrutar de esta historia de memorias perdidas, intrigas corporativas y viajes a Marte sin que perdiesen un ápice de personalidad en busca de la complacencia del público, y la verdad nos gustó a todos. En la sinopsis es el año 2075 y Doug White, interpretado por Arnold Schwarzenegger, es un hombre con muchos problemas que se refugia en las imágenes del planeta rojo, Marte. Obsesionado decide viajar a él y descubre que su pasado y su presente, tal y como él los conoce, no son suyos. Con gran fuerza de voluntad, destapa su memoria y logra recordar su verdadera identidad. Una mujer marciana y un diabólico plan que él debe detener, cueste lo que cueste. Número 3. Depredador, John McTiernan, 1987. Es algo que Sylvester Stallone nunca supo aplicar bien. Cuando ya no te queden contrincantes en la Tierra, mira al espacio. El Chuache logró no solo llegar a ese punto en el momento exacto, sino que coincidió con John McTiernan en su mejor momento. Por si todo esto fuese poco, Alan Silvestri firmó la banda sonora. Así cualquiera, por algo Depredador sigue siendo un clásico. La sinopsis, el mayor Dodge, interpretado por Schwarzenegger, es un rígido militar que tiene como misión liberar a 3 hombres capturados por la guerrilla, además de descubrir la base secreta del enemigo. Ya en plena selva, halla los 3 cadáveres de los soldados estadounidenses y deduce que han sido víctimas de una fuerza sobrenatural. Es entonces cuando el mayor Dodge empieza a mostrar su verdadera capacidad destructiva. Número 2. Terminator, James Cameron, 1984. Tras dirigir Piranha 2, Los vampiros del mar, título al que ahora se refiere como esa producción de la que usted me habla, James Cameron se la jugó con esta historia de jaleos temporales, futuros distópicos que esquivar y robots cachas. Linda Hamilton y Michael Biehn se las vieron con una mala bestia imparable que a falta de palabras prefería usar un pistolón.
La sinopsis, un brillante resplandor señala la aparición de Terminator, interpretado por Schwarzenegger, un cyborg en parte humano y en parte máquina llegado desde un futuro en el que las máquinas dominan a la humanidad, con una misión muy concreta. Debe matar a Sarah Connor, interpretada por Hamilton, una joven cuya vida va a tener un importante papel en el futuro. Reese, interpretado por Bean, un hombre enviado desde el futuro también y encargado de proteger a la joven, se ve obligado a enfrentarse al Terminator. Antes de que el robot consiga acabar con la chica, Reese se escapa con Sarah en un coche robado. Número 1. Terminator 2. El juicio final. James Cameron, 1991. Más y mejor, con Arnold Schwarzenegger confiando en sí mismo como no ocurría en la del 84, y con Linda Hamilton como revulsivo a mitad de película. Terminator 2, El juicio final, es una de las grandes obras maestras del cine de acción y un referente imprescindible en la historia de los primigenios efectos digitales. Es claro, una de las mejores películas de acción de la historia del cine. En la sinopsis, dos seres del futuro son enviados de regreso al presente. Uno para destruir el Cyborg T-1000, interpretado por Robert Patrick, y el otro un Terminator más rudimentario, Arnold Schwarzenegger, con la misión de proteger a dos personas muy importantes para la supervivencia de la raza humana. Sarah Connor, interpretada por Linda Hamilton, que está internada en un psiquiátrico, y su hijo John Connor, interpretado por Edward Furlong, ya que el destino del mundo en el futuro depende de su vida. ¿Qué opinas sobre estos datos que acabas de ver? Haznoslo saber en la caja de comentarios, estaremos felices de leerte. Si disfrutaste este video, asegúrate de darle me gusta y ver el siguiente que he preparado exclusivamente para ti. ¡Hasta la próxima!